Romanos capítulo 15, versículos del 7 hasta el final. Escribe así Pablo: Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió: Por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: Alégrense con su pueblo, oh gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar Isaías dijo: El heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios y a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras donde dice: los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto, porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también para los creyentes de allí, para que estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros, y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén.
Pues retomando este capítulo 15, a partir del versículo 7, vemos una vez más cómo una de las enseñanzas más básicas de Pablo es el amor de Dios, reflejado tanto a judíos como a gentiles, sin hacer acepción de personas, y que por lo tanto todos, en respuesta a ese amor de Dios, deben amarse los unos a los otros, viviendo bajo la palabra de Dios. Por eso Pablo cita varios textos del Antiguo Testamento que nos dan confianza, que nos dan esperanza, que además implican promesas, y desde luego, pues llenos también del amor, el gozo y la esperanza que nos da el Espíritu Santo, que está ahora en nosotros y que nos da también poder para poder predicar su palabra con autoridad. En el versículo 14, Pablo les comparte el propósito de esta carta a los romanos y les confiesa primero que él está convencido del buen testimonio que tienen los romanos. De hecho, aquí, como hemos leído, hasta seríais capaces de enseñárselo a otros. Así que todo lo que ha escrito en esta carta de forma tan directa era principalmente para que lo recuerden. Les recuerda también que ha sido enviado para compartir por encima de todo la buena noticia, el Evangelio, Cristo crucificado y resucitado. Él está agradecido de ser un ministro de Jesucristo para predicar su palabra de forma urgente, porque Pablo estaba convencido de que el Señor vendría en cualquier momento. Dicho esto, resulta interesante la expresión que usa en el versículo 20 de este capítulo 15, la de no edificar en fundamento ajeno o en iglesia que ya ha sido fundada por otros hermanos. Pues desde luego esto es un principio que hoy en día se practica también. Ir a lugares donde no hay testimonio del Evangelio de Cristo y no hacer competencias entre iglesias y estar pues entre nosotros debatiendo constantemente de doctrinas, fórmulas, denominaciones y, entre comillas, en medio de todo eso, perder el tiempo, ¿verdad? El apóstol Pablo les comparte que él ha deseado visitarlos desde hace un tiempo, pero que su propósito era primero ir a lugares donde no había llegado el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo predicó por algunas regiones de Asia y algunas regiones de Europa, y dejó Roma, una ciudad importante, probablemente la más importante en aquella época, para el final. Resulta relevante lo que comparte en el versículo 24 para nosotros, pues ahí, por primera vez, Pablo muestra uno de sus mayores objetivos o sueños: visitar España. Y esto es normal, hermanos, pues España era uno de los puntos al oeste más lejanos del mundo conocido en aquel tiempo. Así que para Pablo, el broche de oro en medio de su ministerio, de su misión, era por supuesto llegar a España, pasando primero por la ciudad de Roma, como bien explica aquí en el capítulo. Toda esta intención concuerda con los datos que tenemos. Se estima que Pablo estuvo casi a la mitad de su tercer viaje misionero. De hecho, la mayoría consideran que Pablo escribió esta carta a los romanos estando en Éfeso, prácticamente a la mitad de su tercer viaje misionero. Y por tanto que esta carta que estamos leyendo se escribió en los años 56, 57 aproximadamente. Y que su arresto fue en Jerusalén en el año 58. Así que, ¿qué pensáis, hermanos? ¿Creéis que después de ese arresto y envío a Roma ante el emperador, pudo después Pablo visitar España? Hay algunos teólogos que consideran que en ese tiempo que estuvo Pablo en Roma, encarcelado y a veces solamente custodiado, es decir, con ciertos permisos, Pablo pudo tener un tiempo para poder todavía viajar y compartir ya en sus últimos años el Evangelio en algunas regiones. Y algunos consideran que una de esas regiones fue España, bueno, una parte de España. Pero que luego, ya con Nerón y con esa culpa que se dio a los cristianos por ese incendio que surgió en Roma, pues muchos fueron masacrados, decapitados, crucificados, quemados y enviados a los leones. Y entre ellos, Pablo. Ciertamente no tenemos referencias bíblicas
que nos arrojen luz más allá de este deseo que se repite 2 veces en este capítulo 15 de la carta a los romanos, pero sí hay referencias extrabíblicas. En un artículo de Protestante Digital se comparte lo siguiente: la tradición siempre ha defendido que el apóstol Pablo desembarcó en Tarragona y que gracias a su predicación se convirtieron 2 mujeres ilustres de la ciudad. Una se llamaba Xantipa, mujer de prefecto Probo, y la otra fue su hermana Polixena. La fuente principal de esta información proviene de varias autoridades de la Iglesia, como San Clemente, uno de los discípulos de Pablo, que afirma que el apóstol predicó hasta el extremo occidental del Imperio Romano, pero a él se unen otros autores, entre los que se encuentran San Hipólito, San Epifanio y San Juan Crisóstomo. Recientemente se ha descubierto que el apóstol pudo estar 1 año o algunos meses en Tarragona antes de regresar a Roma, en donde murió en las persecuciones de Nerón. Esto lo he extraído de un artículo de Protestante Digital. ¿Qué os parece? Como os digo, esta información es una información extrabíblica, no aparece en la Biblia como tal. También es cierto que varios teólogos se han preguntado por qué en ninguna carta, o en el libro de los Hechos sobre todo, no se recoge la muerte de Pablo, ¿verdad? Porque digamos que el testimonio final de Pablo se encuentra en 2 de Timoteo, que se entiende que fue su última carta antes de morir. Y la tradición, la historia, nos dice que efectivamente Pablo murió decapitado por orden del emperador Nerón. Pero ese dato no aparece en la Biblia, aparecen datos de otros. Por ejemplo, el diácono Esteban, también la muerte por espada debido a una orden de Herodes del apóstol Santiago, pero no aparece la muerte de Pablo. Bueno, ya os comenté cuando terminamos el libro de los Hechos que una de las razones que algunos creen, y yo también lo pienso así, por las cuales el libro no termina exactamente con la muerte de Pablo, es porque el objetivo del libro de los Hechos no es Pablo, es Cristo. Y sí, es cierto que prácticamente una gran parte, la mitad del libro de los Hechos, se centra en Pablo, en su testimonio, y es normal. El autor de ese libro era compañero de viaje de Pablo, era Lucas, el médico. Así que tendría muchísima información acerca de Pablo porque viajaría con él, ¿verdad? Pero el objetivo no era Pablo. Y Pablo mismo seguramente se lo habrá insistido varias veces a Lucas. No hables tanto de mí. En todo caso, habla de lo que Cristo ha hecho en mí. Así que bueno, ahí está la cuestión. ¿Viajó o no viajó Pablo ahí? Pues bueno, ciertamente lo importante no fue si Pablo llevó o no el Evangelio a España. De hecho, si al final no pudo hacerlo, seguramente una de sus oraciones personales fue pedir a Dios que envíe a otros siervos a ese lugar y a todos los lugares que él no pudo visitar. Gracias a Dios, la misión de compartir el Evangelio nunca estuvo en las manos de Pablo. Al igual que la misión de compartir el Evangelio hoy no está solamente en las manos de los pastores y maestros y teólogos de la actualidad, sino que está en manos de todos los que se dicen llamar hijos de Dios. Forma parte de la responsabilidad de cada creyente. Y por supuesto, en medio de todo ello, es Dios quien dirige su misión. Dejando entonces este tema para más adelante, para conclusiones y aplicaciones, retomemos rápidamente el texto en Romanos 15, versículo 25. Pues a partir de allí Pablo comparte que su destino más cercano en el tiempo era Jerusalén, que su deseo era ir a España, pasar por Roma, pero primero debía ir a Jerusalén. Y la razón era llevar alguna contribución para los pobres creyentes que estaban en Jerusalén. Y los creyentes de las regiones de Macedonia y Acaya habían decidido apoyarlo. Y es muy inspirador lo que comparte Pablo después, ya que nos muestra ese principio de que uno cosecha lo que siembra. Ya sabemos que en general nos cuesta relacionar el dinero con el ámbito, vamos a decir, espiritual, pero bíblicamente no debería costarnos.
Todo lo que nosotros tenemos en esta vida es gracias a Dios. Y en medio de todo ello también está nuestra economía, nuestra estabilidad laboral, nuestra salud, etc. Por tanto, si tenemos el privilegio de dar una parte de lo que nosotros ganamos con nuestro trabajo para sostener la Iglesia, para ayudar a las misiones, para contribuir en evangelización, obra social, educación y otras áreas del ministerio, pues qué bueno sea, ¿verdad? Y en este caso, en el caso de los creyentes de Asia y sobre todo de Europa, pues con más razón aún, pues muchos hermanos fueron conscientes de que gracias a la labor que se inició en Jerusalén tras Pentecostés, muchas personas comenzaron a escuchar el Evangelio y convertirse a lo largo de Asia y Europa. Así que, actuando en consecuencia, varios hermanos vieron positivo enviar donativos para ayudar a los hermanos de Jerusalén, y como Pablo debía ir allí, pues él era el portador, el responsable de llevar toda esa ayuda económica a los pobres hermanos de Jerusalén. Por eso el apóstol les comenta que cuando termine esa tarea marchará rumbo a España y pasará por Roma. Me pregunto, hermanos, ¿hasta qué punto fue este sueño de Pablo por ir a España, un deseo solo personal de él o una orden de Dios? Es más, Pablo ha demostrado varias veces que realizaba el esfuerzo de escuchar al Espíritu de Dios, de cumplir la voluntad de Dios en medio de sus viajes misioneros. Y prueba de ello lo tenemos en ese segundo viaje misionero, que cuando leímos el libro de los Hechos y reflexionamos en él, nos dimos cuenta de que en un momento dado el texto nos enseña que Pablo quería ir hacia Asia, pero dice el texto que el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces, como Pablo recibió esa orden por parte de Dios, subió hacia el norte y pensó, voy a ir a Bitinia, y por aquí también está el Ponto, a predicar el Evangelio allí. Pero cuando llegó casi a Bitinia, el Espíritu Santo otra vez le dijo, no, aquí no. Y entonces el apóstol Pablo decidió ir al oeste y paró en esta región llamada Troas, y dice el texto que allí se quedó un tiempo, esperando a que el Señor le diese la orden. Y claro, cuando leímos esos versículos del libro de los Hechos, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el Señor no quiso que en ese momento se predique el Evangelio en esta zona? ¿O por qué el Señor no permitió que el Evangelio se predique en esta zona? Podríamos decir, porque ya lo estarían predicando otros, por ejemplo. O quizá porque no era el tiempo. Y esto además se responde con el tercer viaje, porque en el tercer viaje Pablo ya va a esta zona, concretamente a una de las ciudades más importantes, Éfeso. Pero en el segundo viaje misionero no estaba en el plan de Dios ir todavía a esta zona. Cuando Pablo llegó a Troas, dio uno de los pasos más importantes para la misión cristiana. Dio el paso de predicar el Evangelio por primera vez, desde la perspectiva de Pablo, en Europa. Y cuando Pablo, partió hacia Europa, según lo que recoge Lucas, la ciudad donde impacta por primera vez es en Filipos. Y bueno, por ahí hay varios lugares, ¿verdad? Tesalónica, Berea, y ya más abajo pues está Corinto y otras ciudades también importantes, Atenas, y todo eso también se recoge en el libro de los Hechos. Según lo que recoge Lucas, la primera persona desde el ministerio de Pablo, desde la misión de Pablo, que se convierte en Europa, es una mujer, Lidia. Así es el Señor, hermanos. Él es el que dirige su misión. Él es el que conoce los tiempos. Por eso es que me pregunto, ¿hasta qué punto ese sueño, ese deseo de Pablo por ir a España era solamente un deseo personal o también era la voluntad de Dios? Porque si era la voluntad de Dios, ahí sí que me aferro a la opción de que sí fue a España. Sí o sí. Pero no lo sabemos una vez más.
Me pregunto también si Pablo ya era consciente de lo que le pasaría en Jerusalén cuando escribió esta carta a los romanos. O si solo tendría una idea de que iría como un cuarto viaje y en libertad. Ciertamente, cuando leemos Hechos 19, nos damos cuenta de que fue en parte el alboroto de Éfeso lo que le mostró que su tiempo allí había cesado y que debía continuar con su viaje. Y es en Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23, en la conocida y entrañable despedida de Pablo a los ancianos en Mileto, donde recién se muestra con claridad lo que le esperaba a Pablo en Jerusalén: cárcel y sufrimiento. A mí me da la sensación, leyendo este capítulo 15, que a estas alturas Pablo todavía no era consciente de ese destino. Porque fijaos cómo termina el capítulo, pidiendo oración para que le vaya bien allí. Quizá después de ello se daría cuenta por el Espíritu que iba a pasar por cárcel y sufrimiento, pero que eso no iba a impedir que vaya a Roma, todo lo contrario. Esa fue su oportunidad para ir a Roma y durante el camino predicar a varias autoridades religiosas y sobre todo políticas, algo que al Señor también le parecía necesario en ese momento. Sea en libertad, hermanos, o como esclavo, está claro que Pablo llegó a Jerusalén y después a Roma. Tras un largo proceso de juicios, encarcelamientos e injusticias, Pablo llegó a Roma. Quizá Pablo en este momento, mientras escribía la carta, como os he dicho antes, no era consciente de su destino, pero al final llegó allí porque era la voluntad de Dios. Conclusiones y aplicaciones, hermanos. Al finalizar este capítulo 15, nos damos cuenta de que en la Biblia también se recogen oraciones no contestadas, o mejor dicho, oraciones no contestadas como nosotros queremos. Obviamente, la petición de oración que realiza Pablo al final de este capítulo era totalmente legítima y lógica. El apóstol deseaba que los judíos de Judea no le pongan trabas en medio de su misión, y también quería que los creyentes de Jerusalén le recibiesen con bien y valorasen la labor que se había hecho gracias al Señor a través de él y otros colaboradores. Nada de eso pasó exactamente como se pidió. Y los que habéis terminado de leer el libro de los Hechos, junto conmigo, reflexionando en su día, pues os habéis dado cuenta de ello, ¿verdad? Lo podréis recordar. Los creyentes de Jerusalén dieron gloria a Dios al recibir las noticias de Pablo, pero también fueron algo críticos con su ministerio y estaban más preocupados por el qué dirán. Y le dijeron a Pablo que guarde el voto nazareo con unos hombres que estaban ya preparados para ello, para que de esa manera no surjan más murmuraciones en medio de la ciudad. Tal y como vimos en Hechos capítulo 21, Santiago, uno de los líderes de Jerusalén, le compartió a Pablo que millares de judíos habían creído en Jesús, pero que seguían siendo celosos en cuanto a guardar la ley. Y claro, yo os pregunté en su día, cuando reflexionamos en ese texto, ¿hasta qué punto se puede decir que habían entendido el Evangelio de Cristo si seguían imponiendo normas y leyes que ni ellos mismos podían cumplir? Y que al haberse mostrado la persona de Cristo, ya no tenían tampoco sentido de practicar. Ciertamente, si en Cristo se ha cumplido la ley, ¿qué sentido tiene circuncidarse o guardar costumbres antiguas que apuntaban al Mesías? ¿Qué sentido tuvo que el apóstol Pablo presentase sacrificios en el templo para guardar ese famoso voto nazareo? Pues ninguno. Cristo se sacrificó por nosotros una vez y para siempre. Pero era tal el amor de Pablo por los suyos y también su deseo de mantener la armonía entre los creyentes y los judíos, que llegó a cumplir este voto. No obstante, debido al alboroto que se generó allí en el templo, gracias
a que, pues desgraciadamente, unos judíos intervinieron falsamente, ¿no? Pero que formaba parte también del plan de Dios. Dijeron: este hombre ha introducido a un gentil llamado Trófimo al templo santo, y eso está prohibido. Y claro, como al pueblo es fácil muchas veces engañarles, se suelta un dato y la gente se lo cree. Incluso hoy en día pasa, ¿verdad? Pues toda la gente se alborotó y, pues en medio de ello, acusaron injustamente al apóstol Pablo, y ahí pues empezó ese proceso de encarcelamientos, juicios e injusticias, pero que aún así contribuyeron a que Pablo fuese a Roma, porque Pablo iba a ir a Roma sí o sí. Como vemos, hermanos, la petición de oración de Pablo no se cumplió como él la pidió. Pablo pidió a los romanos: orad por mí, para que los judíos de Judea no pongan trabas a la misión de Dios. Entonces, ¿pusieron trabas? Sí, en parte. Ellos quisieron impedir la misión de Dios. ¿Pero la misión de Dios se cumplió? Sí. Por supuesto que sí, siempre se cumple. Su plan es perfecto. Por otro lado, también pidió para que los hermanos de Jerusalén le reciban con los brazos abiertos, entiendan lo que Dios había hecho en medio de Asia y Europa. Fue así. En parte sí, en parte no. Mientras muchos creyentes en Asia y en Europa habían madurado y profundizado en el Evangelio, parece ser que varios creyentes de Jerusalén se quedaron inmaduros en la fe. No entendieron que muchas costumbres y tradiciones judías ya no tenían sentido porque apuntaban a Cristo, y si Cristo se había revelado, si Cristo se había sacrificado, ¿qué sentido tiene seguir sacrificando tórtolas y corderos en el templo? Si nuestros pecados ya son perdonados en Cristo, no tiene ningún sentido. Al igual que hoy, hermanos, hay personas que dicen ser creyentes, pero con su forma de actuar, de vivir, de congregarse y de todo en general, demuestran que no han entendido el Evangelio. Habrán recibido otro, creerán en otro Jesús, pero no en el Jesús verdadero. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya sabemos que eso es así. Así que bueno, hermanos, Pablo fue a Roma en los tiempos de Dios. Y desde luego, si lo de España fue parte también de la voluntad de Dios y no solo un anhelo personal de Pablo, seguro que fue allí. Pero si no lo hizo, seguramente algunos de sus discípulos o discípulos de otros apóstoles sí fueron a España. Por tanto, dejando a un lado la pregunta de si al final Pablo fue o no a España, preguntémonos si el Evangelio está llegando hoy a los habitantes de España. Porque sí, muchos turistas estarán llegando durante este verano a España, pero ¿cuántos de ellos traen el Evangelio consigo? Y los que están aquí, ¿cuántos creen en el Evangelio de Cristo de verdad? Tal y como es, sin aditivos, sin sesgos, tal y como es, puro. ¿Cuántos lo practican? Ya sabemos que en este país solo un 1% de la población es evangélica. Y desgraciadamente uno de los dichos más populares en el mundo académico de la teología es que España es el cementerio de los misioneros. No sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero yo lo he escuchado muchas veces. España es el cementerio de los misioneros. Mucha gente viene con ilusión a compartir la palabra de Dios, y quizá también por falta de adaptación y desde luego porque el enemigo está detrás poniendo trabas, gran parte de los misioneros fracasan en su deseo de compartir el Evangelio a los españoles. Pero independientemente de esos datos o de esas frases hechas que, como digo, se repiten
en institutos, seminarios y facultades teológicas. Debemos de reflexionar en cómo lo hacían los siervos de Cristo. Y ya os comenté que el ejemplo más claro para nosotros es cuando Pablo va a Atenas. Se enfrenta ante personas que no saben absolutamente nada de los profetas, ni de los patriarcas, ni de la ley, ni de nada que tenga que ver con el Antiguo Testamento. Por tanto, ¿qué iba a hacer Pablo? Iba a empezar a citar textos del Antiguo Testamento de memoria para mostrar su elocuencia y que la gente diga, ¿este qué está diciendo? Como desgraciadamente algunas personas, en su buen deseo, claro, hacen, pero claro, sus oyentes no entienden nada. ¿En qué idioma está hablando este hombre? Entre otras cosas, por esa jerga evangélica que a veces se tiene, ¿no? Palabras, frases hechas que se citan y que evidentemente para personas que no leen la Biblia y que no se congregan y que no tienen una cultura sobre la religión cristiana básica, pues evidentemente no lo van a entender. Por eso pienso que ese ejemplo de Pablo en Atenas es clave para nosotros. Porque como Pablo sabía que ellos no conocían nada del Antiguo Testamento, pues comenzó a pasear por la ciudad de Atenas, a ver su arquitectura, a conocer un poco de su cultura y también de su literatura, porque citó a poetas gentiles, griegos. Pues hagamos lo mismo, ¿no? Quizá también, en gran medida, España es el cementerio de los misioneros, porque muchos misioneros y también pastores cogen métodos que funcionan en Estados Unidos y Latinoamérica y los quieren aplicar igual aquí. Entre otras cosas porque desgraciadamente en algunas partes de Estados Unidos y Latinoamérica se venden como la fórmula del éxito. ¿Quieres que tu iglesia se llene hasta rebosar? Haz este método de evangelización y verás cómo te irá bien. Verás cómo las ofrendas suben. Verás cómo los hermanos crecen. Y no siempre es así, hermanos. No siempre la iglesia y las personas funcionan igual en todos los sitios. Cada uno de su padre y de su madre. Cada uno tiene también sus formas de pensar, su cultura, su ideología. Y quizás saltándonos esos datos estamos perdiendo también algo que forma parte de la esencia del Evangelio, que es predicar la palabra tal y como es, pero en el código de las personas que te escuchan. Por eso es que Jesús impactó muchísimo en medio de su predicación. Es por eso que decían, este predica, enseña con autoridad. ¿Por qué? Porque a diferencia de los líderes religiosos corruptos, que usaban palabras vanas, técnicas, vacías, Jesús les enseñaba el Evangelio del Reino a través de palabras, parábolas, enseñanzas cercanas, sencillas. Sabía que muchas veces hablaba con personas que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería. Entonces, ¿cómo le iba a hablar a ellos? De formas filosóficas, técnicas, como si fueran estudiantes. Él debía hablarles en un idioma que podían entender. Pues del mismo modo nosotros. Por eso que a la hora de arrojar la piedra y decir tenemos que evangelizar más porque solo hay un 1% de evangélicos en España, no solamente nos debemos de quedar ahí, sino que en medio de lo que cada uno realice en su trabajo, en sus vacaciones, sus hobbies, que todo eso que practiquen y viven, lo pongan delante de Dios para compartir el Evangelio en medio de ello. Compartir el Evangelio en medio del cine, como hemos hecho ayer. Compartir el Evangelio en medio de la música, en medio del arte, en medio de la cultura, en medio de la literatura. Porque creo que ese principio lo veo muy reflejado en la forma de predicar de Jesús y también en la forma de predicar del apóstol Pablo. Esas son formas que nosotros podemos poner en práctica. Es que hablando del cementerio, estoy de acuerdo, pero es que empezar diciendo, como Pablo decía antes, es más fácil. España ha sido siempre católica y se nos prohibía leer la Biblia. O sea que los misioneros pobres poco podían hacer.
Lo digo por experiencia propia. Pero hoy en día Ahora estamos... sí se puede, en mi época. Y sin embargo los datos son pésimos. Y eso que estamos en la era de la sobreinformación. Ahora mismo podemos acceder a muchas versiones de la Biblia, a comentarios teológicos, bíblicos, podemos leer la Biblia de forma interlineal, leyendo incluso las traducciones de los idiomas originales en griego y hebreo. Es decir, hoy en día el acceso al conocimiento es muy amplio, pero el corazón sigue siendo el mismo. Alejado de Dios, muerto para el espíritu. Y nosotros sabemos también que bíblicamente el conocimiento sin Dios lleva solamente al orgullo espiritual, a creerse mejores, que es lo que experimentaron y manifestaron los saduceos, los fariseos, los escribas. Y hoy en día también pues existen teólogos, pastores, predicadores, conferenciantes, que lo único que comparten es teoría, pero no hay práctica, no hay realidad, no hay crecimiento y sobre todo no hay equilibrio. Así que hermanos, independientemente de que Pablo cumplió o no su sueño, pongámonos en marcha, porque ese sueño no es de Pablo, es de Dios. Dios quiere que su palabra llegue a todas las partes del mundo, hermanos. Dios quiere que todos se arrepientan y crean en Él como su Señor y Salvador. No quiere que nadie se pierda. Pero la realidad es que muchos se pierden. Así que oremos por ello, hermanos. Oremos para que el Evangelio siga calando en los habitantes de este país. Porque por otro lado vemos cómo a veces la realidad de nuestras iglesias nos está dando una falsa sensación de evangelización. Es una de las reflexiones que pude tener con mis compañeros en el seminario, de cómo, gracias a la inmigración, muchas iglesias no cerraron, porque muchos hijos de creyentes españoles estaban dejando las iglesias. Y por otro lado, muchos españoles, al predicarles el Evangelio, no lo querían aceptar. Pero gracias a la inmigración, muchas iglesias que se estaban quedando cada vez más vacías, empezaron a mantenerse en cuanto a membresía, en cuanto a sostenibilidad económica, en cuanto a, vamos a decir, agenda de responsabilidades, etc. Y esto es bueno. Gracias a Dios hemos podido seguir adelante en medio de nuestras iglesias. Pero como he dicho antes, esto nos da una falsa perspectiva. Muchas veces es una especie de espejismo. Decimos, wow, la iglesia se mantiene o hasta incluso crece. Pero uno de los principios a la hora de hacer misión es saber bien dónde estamos. El amor al prójimo es amor al próximo. Y aunque hay muchísimos inmigrantes en este país, y muchos de ellos son evangélicos, hay una gran población de españoles que no conocen el Evangelio. Y por cuanto estamos en España, concretamente en Madrid, ese próximo es más español que extranjero. Nosotros debemos de llegar a todos, sin hacer acepción de personas. Pero en conciencia debemos de tener una mayor sensibilidad por los que son de aquí. Y cuando a veces, pues como digo, la iglesia se mantiene igual o hasta incluso crece, pero el porcentaje de gente autóctona reduce, nos cuesta entender que eso es una señal de alarma para nosotros a la hora de hacer misión. Porque no se está cumpliendo el objetivo. Entre otras cosas, porque varias iglesias también se mantienen no solamente por la inmigración, sino porque ya vienen convertidos. Ya de donde estén, ya vienen siendo creyentes. Y por tanto el ejercicio de contribuir a que más personas crean y se arrepientan también
es pésimo. Y esas señales, como os he dicho, quedan mitigadas porque nos mantenemos en cuanto a número. Hay iglesias que cierran, pero no son tantas como serían si no hubiese la inmigración que ha habido. Y eso debe de ser una señal de alerta para nosotros. Porque como digo, uno de los principios de la misión es, allá donde estés, predicar a los que están allí. Por supuesto, aceptar, conocer y amar a los que vienen de afuera, desde luego que sí, sin acepción de personas. Pero el objetivo es principalmente a los que están allí. Y por cuanto esa visión no se tiene, los datos son los que son. España, un 1%. Hasta incluso países que tenemos asociados como que hay menos evangélicos, en cuanto a su población, el porcentaje es mayor. Entonces debemos de actuar y hacerlo cada uno en su contexto, usando las herramientas que tenemos. Ya os lo dije, Jesús no se encerró en un sótano para mantenerse puro y se juntó con sus discípulos allí y se quedó haciendo cultos allí para mantenerse fiel a Dios. Él entendió que obedecer al Padre era compartir el Evangelio a los necesitados, dar luz en medio de la oscuridad. Y fue capaz de juntarse con pecadores, prostitutas, hipócritas y de todo para llevarles la buena noticia. Fue capaz de ir a fiestas, bodas, banquetes y por supuesto en medio de eso pues también comer bien, pasar un buen tiempo, pero no era su objetivo principal. Su objetivo principal era hablar del reino. Y como consecuencia, pues comería bien en el banquete de la boda, estaría muy bien pasando un rato, una tarde en la casa del amigo que le invitó, etc. Pero su objetivo no era matar el tiempo. Su objetivo no era voy a tirarme en la tumbona y contemplar la nada. Por supuesto que un creyente puede descansar, se puede entretener, pero no es su objetivo principal. Allá donde vayas, ya sea de vacaciones, ya sea por hobby, ya sea por trabajo, sé luz. Cumple con tu principal objetivo, que no es llegar a fin de mes, no es tu yo, sino que es el reino de Dios y su justicia. Ese es tu principal objetivo. Lo demás es secundario. Así que oremos, hermanos, por este país. Oremos por las personas que han dado ese paso de servir al Señor. Oremos también por aquellos que parece que se han convertido, que han recibido ese llamado al arrepentimiento y la conversión, pero todavía no conocen que Dios, en el mismo momento que les llamó para ello, también les ha llamado para servir en su iglesia. Y han hecho una disonancia entre un llamado y otro, y el llamado es uno solo. Dios no nos puede dar una nueva vida y no darnos el sentido de la vida. Eso es ilógico. Dios nos da una nueva vida para vivirla en coherencia, con sentido, con propósito. Y su plan perfecto es seguir adelante para que su reino y su justicia se extiendan y se cumplan. Amén.